Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados, son las 9:04 de la mañana. Comenzamos nuestro programa como cada sábado para intentar comprender los temas de fondo que han estado en la base de las dificultades que venimos enfrentando, particularmente los hechos que hemos conocido durante esta semana, que han tenido aspectos graves. Por una parte, hemos asistido a una discusión, a una polémica entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo respecto de algunas figuras constitucionales que ha llevado, por una parte, a una ley aprobada por insistencia y por otra, a un recurso presentado ante el Tribunal Constitucional. Esto en la vida política institucional. Mientras tanto, en varias regiones de nuestro país hemos vivido conflictos sociales de difícil solución. Al lado de eso, han habido cuestionamientos serios a varias autoridades designadas durante los últimos días, lo que ha llevado a cuestionar bajo qué criterios el Ejecutivo debe designar autoridades. Estamos pensando naturalmente en el presidente de Salud, pero también en el de Indecopi, en el ministro del Interior, naturalmente, así como el embajador ante Venezuela. En todos estos casos y otros, como en la Sociedad de Bienes Nacionales, en la Superintendencia de Bienes Nacionales, hay un cuestionamiento de fondo sobre el nombramiento de autoridades. Y la semana ha culminado con la detención del gobernador regional de Arequipa junto a otras autoridades regionales por corrupción. Y esta palabra corrupción viene siempre a cuento cuando hay conflictos en nuestro país. Para tener una imagen de conjunto de estos temas y buscar pistas de solución institucionales, hemos invitado al defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez, para que nos dé su punto de vista sobre estos temas, en vista de que su tarea por mandato constitucional es velar por los derechos fundamentales de las personas, y eso significa que las instituciones públicas estén al servicio de las personas. Señor defensor del pueblo, muy buenos días y muchas gracias por su presencia en RPP. Buenos días, Fernando. Gracias a ustedes por la invitación. Quisiera comenzar por lo más reciente para ir después a los temas de fondo. Quizás el más de fondo es esta propuesta de ley que usted ha elaborado sobre la institucionalización del Consejo de Estado. Pero para llegar a eso quisiera comenzar por lo más concreto y reciente, que es la detención del gobernador regional de Arequipa junto a otras autoridades. ¿Estamos perdiendo la batalla contra la corrupción por falta de procedimientos y de autoridades que los apliquen con rigor? Bueno, sin duda la corrupción es uno de los grandes males, de los grandes flagelos que tiene la administración estatal. Numerosos gobernadores regionales, expresidentes, altos funcionarios vienen siendo investigados cuando no están ya detenidos precisamente por corrupción, y algunos que aspiran o aspiraban a acceder a cargos públicos también han sido procesados, están siendo procesados. Como digo, sin duda se trata de uno de los desafíos más grandes en el país y en la región, y que podría contribuir a que esta situación no se incremente, pues la prevención, la transparencia, la eficiencia. La prevención, la transparencia, la eficiencia. Quisiera esto remarcarlo porque creo que cabe preguntarnos si estamos previniendo la corrupción cuando debilitamos los estándares, cuando debilitamos los perfiles, cuando facilitamos el acceso a personas que tienen conflicto de intereses o que no tienen la idoneidad para llegar a instancias de decisión. Me pregunto si estamos siendo suficientemente transparentes, porque la transparencia contribuye precisamente a detener, a atajar la corrupción. Y me pregunto si es que el Estado, la administración pública está siendo eficiente. Mire, Fernando, el ciudadano de a pie, el ciudadano en su día a día, no está desafortunadamente en los grandes debates políticos. Lo que le interesa en lo inmediato es la salud de sus hijos, la educación de sus hijos, su trabajo, la seguridad ciudadana, el transporte. Si la democracia, si el sistema no es eficiente,
si no es funcional para el ciudadano, entonces hay un desapego, hay un distanciamiento y por lo tanto hay un debilitamiento del Estado, del sistema democrático, y entonces cualquier cosa en ese escenario puede suceder. Y es lo que está pasando, desafortunadamente, porque vemos, como repito, que en los gobiernos regionales, en las municipalidades, en los ministerios, en el Estado en general, este manto negro que es la corrupción se cierne sobre gran parte de él. Entonces tenemos que combatir de una manera muy severa la corrupción. Y eso me permite decirle, Fernando, que este proyecto de ley, el del Consejo de Estado, creo que puede contribuir muy significativamente a combatir la corrupción, puede contribuir a mejorar la eficiencia del Estado. Estamos en un proceso de debilitamiento, de deterioro de la gestión pública. Y el Consejo de Estado puede detener eso, y por eso es urgente que el Congreso, desde nuestro punto de vista, debata esta norma y eventualmente la apruebe. Yo recuerdo que en julio 9 titulares de poderes públicos y de organismos constitucionalmente autónomos sesionaron, me parece que el 19 de julio, y se pronunciaron a favor de la institucionalización de esta instancia Consejo de Estado, que no existe en nuestro ordenamiento legal, pero que ha funcionado porque ha permitido que autoridades diferentes puedan alternar sobre problemas que conciernen a todos, porque lo que está en la base, como usted ha dicho, cuando las instituciones públicas funcionan mal, es que los ciudadanos pierden confianza en ellas, y junto a las necesidades básicas, uno quiere poder confiar en quien le cobra impuestos y en quien tiene poder. Sí, la referencia que hace usted es precisa. Esa fue la última sesión del anterior Consejo de Estado. Es verdad que el Consejo de Estado no tiene una normativa, no está regulado, no existe en el ordenamiento legal. Sin embargo, el Consejo de Estado en distintos gobiernos ha sido convocado en diversas ocasiones. El presidente Sagasti, que era además un gobierno de transición, echó mano del Consejo de Estado a iniciativa justamente de la Defensoría del Pueblo y fue quien probablemente convocó a mayor cantidad de sesiones, y en la última sesión se aprobó por unanimidad institucionalizar vía norma el Consejo de Estado. Y es que el Consejo de Estado, como usted bien lo ha señalado, sirve para que las instituciones, los poderes del Estado, las instituciones constitucionalmente autónomas coordinen. Aunque parezca increíble, Fernando, resulta difícil articular entre las instituciones del Estado. No existe esa cultura. ¿Cómo es posible que tengamos un Estado invertebrado, que no coordine entre las distintas instituciones que tienen responsabilidades o competencias distintas y puedan enderezar sus esfuerzos, optimizar sus esfuerzos, como se haría en cualquier organización o corporación privada, justamente para ser más eficientes, justamente para además materializar lo que bien dijo el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 2018? Esto es que los poderes entre sí hacen contrapeso, existe división de competencias, de responsabilidades, y allí en esa sentencia a la que me estoy refiriendo, aprovechó la oportunidad para decir que esa mirada de que el poder se divide en ejecutivo, legislativo y judicial es una mirada superada, y que hoy existen otras instituciones como la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, el propio Tribunal Constitucional, que tienen también competencias y por lo tanto poder, y permiten articular los esfuerzos del Estado y materializar los derechos fundamentales. Entonces, en suma, el Consejo de Estado es un espacio de coordinación, de materialización de la cooperación a la que están obligados para poder materializar los derechos. Y por eso creemos que es un avance positivo que se pudiera eventualmente aprobar
la norma que institucionalice esta institución. Esta norma ha sido presentada por ustedes, Defensoría del Pueblo, recogiendo las contribuciones de las 9 autoridades que sesionan en el Consejo de Estado. ¿Cómo ha sido recibida en el Congreso y cómo han reaccionado ante ella las diferentes corrientes políticas que están representadas en él? Bueno, nosotros recién hemos presentado esta norma el día lunes. Yo he tenido ocasión de conversar con la presidenta de la Comisión de Constitución, hemos conversado largamente sobre este tema y hemos conversado también con otros congresistas y no he encontrado un solo congresista que muestre rechazo o se distancie de los objetivos de esta ley. Por el contrario, creo que se va a aprobar con relativa rapidez. Tanto es así que me han citado para el día martes al Congreso para exponer los fundamentos de este proyecto. Ante la Comisión de Constitución. En efecto. De acuerdo, o sea, el martes tendremos quizá ya una primera indicación de cómo las diferentes bancadas reaccionan ante este proyecto. Permítame, por favor, ir a una pausa para escuchar a los anunciantes de RPP, después de lo cual retomamos nuestra conversación. Y quiero que nos haga un vínculo entre el tema de esta iniciativa de ley, creación institucional de un Consejo de Estado, con los otros temas que hemos mencionado, lucha contra la corrupción y garantías de un nombramiento de autoridades públicas idóneas. Retomamos nuestra conversación con ese tema, por favor. Dueñas de su futuro, creando un mañana mejor, presenta Niñas con Oportunidades. Más de 370,000 escolares abandonaron el colegio en el 2020, poniendo en riesgo sus sueños y futuro. Y las más afectadas fueron las niñas. Por eso, CARE Perú impulsa proyectos como Niñas con Oportunidades en Amazonas, Lambayeque, Cajamarca, Huancavelica, Lima y Callao. Este proyecto busca que culminen la secundaria en edad oportuna y que accedan a educación de calidad. Este año participan más de 4,000 estudiantes. Entra a care.org.pe y con tu donación podrás conseguir que miles de niñas y mujeres puedan convertirse en dueñas de su futuro. Dueñas de su futuro. Es una campaña de CARE Perú con el apoyo de RPP. De lunes a viernes a las 7 de la noche analizamos los temas de la coyuntura del Perú y del mundo. Actualidad, política, cultura y mucho más. Bajo una mirada amplia y profunda, Fernando Carballo te dice las cosas como son. De lunes a viernes a las 7 de la noche en RPP, la voz de todo el Perú. Suscríbete al newsletter de RPP ingresando a rpp.pe. Busca en la parte superior el acceso a newsletter, donde encontrarás diversos temas para mantenerte informado. Selecciona los de tu preferencia, dale clic en registrar datos, complétalos y suscríbete al newsletter. RPP, la voz de todo el Perú. Hemos pasado revista a varios de los temas que han sido centrales en la vida pública de nuestro país durante esta semana: conflictos sociales, contencioso entre el Congreso y el Ejecutivo, cuestionamientos de autoridades públicas, corrupción.
Y el defensor del pueblo nos dice que una respuesta institucional de fondo para atacar estos problemas de una manera más organizada y más coherente podría pasar por la institucionalización del Consejo de Estado, es decir, un órgano en el que sesionan los 3 presidentes de los poderes del Estado más los 6 titulares de las instituciones autónomas de acuerdo a nuestra Constitución. Yo quisiera que nos explique en concreto cómo el Consejo de Estado podría intervenir, orientar, ayudar a evitar que constantemente estemos lamentando que haya autoridades que no reúnen criterios básicos de idoneidad. Lo hemos visto esta semana con ESalud, lo hemos visto con Indecopi, lo hemos visto con el ministro del Interior y hasta con un embajador que había sido nombrado a Venezuela, pero que no va a poder ir, puesto que la justicia lo obliga a permanecer en nuestro país. ¿Cómo cree usted que el Consejo de Estado puede actuar para darle más eficacia y más credibilidad al Estado peruano? Bueno, en las sesiones del Consejo de Estado se busca articular y cooperar entre los distintos órganos. No se busca invadir las competencias, pero se pueden llegar a determinados acuerdos y se pueden intercambiar opiniones. Recuerdo que en alguna ocasión el Contralor, a propósito de un tema que estábamos discutiendo y que nos tomó probablemente más de una hora debatirlo, acudió una frase y dijo, si en esta instancia, es decir, en el Consejo de Estado, no podemos darle solución a un problema del país, a un problema del Estado, entonces no tiene solución. Porque aquí están todas las competencias, aquí están todos los poderes, y si articulamos los esfuerzos, le tenemos que encontrar solución. Entonces, a propósito de lo que usted me pregunta, no es que el Consejo de Estado se va a sustituir al presidente de la República, al Ejecutivo, y nombrar a tal o cual funcionario, pero sí la Defensoría o el propio Contralor le puede decir qué es lo que no se puede hacer. Usted tiene como Ejecutivo la competencia, pero le tenemos que recordar que existen ciertos estándares en materia de derechos humanos para acceder al poder, o existen ciertos perfiles para acceder a determinadas competencias. Entonces, esa coordinación es clave cuando los poderes o los titulares de las instituciones actúan de buena fe. Y ha sucedido no en una, sino en varias ocasiones, cuando le hemos recordado a hasta dos presidentes qué es lo que no se puede hacer, y los presidentes, en algunos casos, en la mayoría, han reculado. Entonces, por eso es importante, porque podemos conversar las autoridades y no sustituirnos a aquel que tiene la competencia, pero sí decirle aquello que no puede ser. Y en lo concreto, a propósito de lo que usted menciona, recuerde que nosotros hemos presentado un proyecto de ley al Congreso que habla precisamente de que el presidente tiene desde luego la capacidad, la competencia normativa y constitucional de nombrar ministros y autoridades, pero ese poder, como ninguno, evidentemente no es ilimitado, tiene límites, y tiene límites en la sentencia del Tribunal Constitucional, tiene límites en la propia Constitución, y también, como le ha recordado el Contralor, se requieren perfiles, y dicho sea de paso, el Contralor también ha presentado un proyecto de ley. Tal vez no hubiera sido necesario presentar esos proyectos si es que el Consejo hubiera estado funcionando, porque más rápido lo podríamos haber transmitido al presidente de la República, al presidente del Consejo de Ministros, que en ese momento era el señor Bellido. Dicho sea de paso, la Defensoría a los primeros días de septiembre hizo una conferencia de prensa, sacó un documento y informó por qué considerábamos que el señor Bellido no era idóneo para el cargo. Entonces sí ayuda mucho ese espacio de coordinación, ese espacio de complementariedad, esfuerzos para que se mejore el acceso a la administración pública. Y eso tiene que ver mucho con lo que conversábamos al principio, la prevención de comisión de errores, o la prevención de conflicto de intereses, o la prevención de actos de corrupción.
Así es, así es. El otro gran tema en el que se oye la voz de la Defensoría del Pueblo es justamente la prevención de los conflictos sociales. Ustedes tienen la unidad de análisis y el informe mensual más riguroso, seguramente aún más riguroso que el de la PCM. Esta semana hemos entrevistado al señor Rolando Luque, que es el titular de esa unidad en la Defensoría. ¿Qué está pasando? Porque la verdad es que se nos habla de muchos más conflictos, pero lo que hemos visto de graves son los que tienen que ver con extracción petrolera en la selva norte, con extracción minera en el corredor minero del centro y sur, y finalmente el conflicto cocalero, que ha hallado una suspensión un poco precaria, pero en fin, ha, digamos, paralizado vías cruciales del sur de nuestro país. ¿Qué está pasando con los conflictos sociales y cómo es posible que ellos se estén llevando a cabo precisamente en las regiones en las que el candidato Castillo obtuvo más votación? Bueno, el tema es complejo y no es nuevo, por supuesto, pero se agudiza cuando se tienen miradas y acciones equivocadas. En primer lugar, yo diría que para hablar de los anteriores gobiernos y en parte de este también, hay demasiada improvisación, inmovilidad en las instituciones que tienen que hacerse a cargo desde el Ejecutivo y desde el Estado en lo que es la prevención y la gestión del conflicto. El número de viceministros, de jefes encargados de estas responsabilidades a lo largo de los últimos años es de espanto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el voluntarismo tampoco soluciona el problema. Es decir, subirse en un caballo y hacer tomarse fotos y hacer declaraciones, eso no ayuda. Ya hemos visto en Chubivilca, sí. Tampoco ayuda la politización, es decir, salir y emitir frases que creen, aquellos que no conocen estos temas, creen que pueden solucionar, tal vez lo hagan, pero muy momentánea, muy precaria, muy temporalmente, van a apaciguar, pero luego el conflicto va a regresar. Entonces, de lo que se trata es de generar institucionalidad. Y hay algo más que me estoy olvidando, también hay un embalse, porque la pandemia lo que hizo fue poner por delante el tema sanitario, el tema de la crisis sanitaria, y entonces muchas expectativas, muchas mesas de diálogo quedaron paralizadas o tuvieron que retomarse de manera virtual, que desde luego no siempre es lo mismo, y entonces ha habido un embalse también de la implementación de acuerdos o de la concreción de determinadas expectativas. Y desde luego también hay expectativa que se ha generado producto de la llegada del nuevo gobierno. Entonces la concurrencia de todos estos factores hace que haya un desborde en materia de conflictos y desafortunadamente el gobierno todavía no da muestras de capacidades para estos temas. Tenemos que ser muy eficientes en el conflicto, en el diálogo, en el seguimiento de los conflictos. Nosotros en la Defensoría hemos planteado que debe crearse una unidad de gestión de seguimiento de los acuerdos. Porque una cosa es el conflicto y otra cosa son los acuerdos, porque muchos de los conflictos tienen que ver con el incumplimiento de acuerdos, o sea, son reiteraciones de conflictos anteriores que sí justamente no se han incumplido. Entonces no tenemos un padrón, no tenemos un registro, no tenemos un seguimiento de esos acuerdos. La Defensoría ha planteado esto, de hecho lo hemos planteado en nuestro presupuesto para que esta unidad esté en nuestra institución, porque es la que más información tiene, más competencias, mejores funcionarios tiene, liderados por el doctor Rolando Luque y desde luego por otros funcionarios que también han pasado por la institución. Podríamos tranquilamente contribuir a que los conflictos no lleguen a los niveles que desafortunadamente hoy están llegando. Permítame ahora plantearle un tema también que está en la base de las polémicas políticas en nuestro país. Tiene una apariencia técnica, pero en realidad es fundamental para la buena marcha del Estado, que es
la, digamos, polémica entre el Ejecutivo y el Congreso a propósito de la aprobación por insistencia de una ley que modifica, precisa los alcances del campo de aplicación de la cuestión de confianza. Esto ha dado lugar, como usted sabe, el día de ayer, de la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional. En otras oportunidades la Defensoría se ha pronunciado sobre este tipo de contencioso jurídico constitucional y ha presentado incluso amicus curiae ante los tribunales. ¿Cuál es la posición de la Defensoría sobre este contencioso respecto de la figura de la cuestión de confianza que algunos pretenden poner en paralelo al tema de la vacancia presidencial? A ver, no necesariamente están vinculados, pero voy a empezar por lo último, es decir, por la iniciativa del Ejecutivo de reforma de la Constitución. El proyecto del Ejecutivo es un proyecto que lo que busca al final del día es fortalecer la figura del presidente, porque lo que hace es que la vacancia por incapacidad moral la convierte en incapacidad mental o la incapacidad física. Y vuelve al presidente, como digo, invulnerable, lo blinda, y no reserva una válvula de escape para crisis políticas. Es cierto que la norma o esta figura ha sido muy trajinada, mal utilizada por anteriores congresos y en manos de aprendices de brujos pueden generar tormentas, ¿no? Pero tampoco se pueda evitarse o eliminarse esta figura, porque si esta norma estuviera vigente, Fernando, por ejemplo, no se le hubiera podido sacar a Fujimori. Si la norma... Se hubiera podido aceptar la renuncia, o buscar y inhabilitar, no había otros recursos, ¿no? Pero en fin, se optó por eso, por facilidad, y hay muchos que consideran que fue un error ahora, ¿no? Sí, claro, siempre vistas las cosas en retrospectiva, sí, se pueden mirar mejor las cosas. Pero con todo, déjenme decirles que yo estoy completamente de acuerdo con que no es posible que se tenga solo la voluntad y los votos para vacar a un presidente y que la vacancia por incapacidad moral sea una cláusula excesivamente abierta, porque yo soy un convencido que el modelo constitucional es un modelo de control del poder, modelo de control de competencias. Por lo tanto, no pueden haber cláusulas abiertas. Si eso es verdad, yo creo que hay que debatirlo y yo creo que hay que ver la manera de limitarlo. También es verdad que la cuestión de confianza no puede ser abierta, pues. Y además hay quienes están leyendo, desde mi punto de vista, fragmentadamente, la sentencia del Tribunal Constitucional. Porque tampoco la cuestión de confianza puede ser un saco donde puede entrar todo. Claro. Y desde mi punto de vista tiene que ver con las competencias del Ejecutivo, con las políticas del gobierno, porque con ese criterio ese es un arma que se puede enderezar o encaminar a liquidar al Congreso. Entonces ambos extremos están mal. Entonces, en resumen, yo diría que la ley aprobada por insistencia es una ley que puede tener algunas deficiencias, pero es una ley que está dentro del marco constitucional y que es importante aprobar una norma, discutir una norma que limite también la vacancia por incapacidad moral. De acuerdo. ¿Eso se puede hacer por norma de desarrollo? Me parece a mí perfectamente posible. Se han limitado las competencias del presidente de la República en lo que se refiere a indultos y nadie ha dicho que eso requería una reforma constitucional. De acuerdo. Muchísimas gracias, señor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, por habernos permitido pasar revista con la distancia que la Defensoría tiene por su presencia nacional y su antigüedad en esta tarea de los grandes problemas que nos aquejan y que dificultan que podamos concentrarnos en las tareas de impacto sobre la población sanitaria y económicamente. Muchísimas gracias y que tenga usted muy buenos días, señor defensor del pueblo. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa, después de la cual conversaremos con el fiscal anticorrupción que nos hablará sobre el caso de Arequipa y la detención del gobernador regional que se ha producido durante la madrugada.
En 1996, un equipo científico multidisciplinario encabezado por el arqueólogo norteamericano Daniel Sandweiss descubrió la base de esta vivienda pleistocénica levantada por un grupo de pescadores hace 12.000 años en la quebrada de Hawái, a 800 kilómetros al sur de Lima. Los puntos en color azul muestran la posición de los hoyos de poste colocados por estos hombres que construyeron el habitáculo de 7 por 7 metros con palos, paneles de juncos y ataduras de poste, técnica constructiva que aún es usada por pobladores en la zona. El equipo científico encontró increíblemente muestras físicas no solo de uno de los postes, sino también los restos de un esqueleto de ave, una pluma y una atadura de poste de 6 centímetros de longitud que, gracias a la sequedad del desierto de Hawái, soportaron más de 10.000 años sin sufrir la destrucción del tiempo. Asimismo, en el lugar, los científicos encontraron machas, cangrejos, camarones y pescados de gran tamaño de aproximadamente 17 centímetros, que fueron la base de su dieta, algo inusual para la comunidad científica, que consideraba que los primeros americanos se alimentaban de grandes mamíferos para subsistir. Hoy se estima que el grupo humano de la quebrada de Hawái de hace 13.000 años no solo es uno de los asentamientos pesqueros más antiguos del Nuevo Mundo, sino la pista que permitiría corroborar que estos individuos, por su pericia marítima, podrían no haber llegado a América del Sur por el estrecho de Bering, sino por el litoral del Pacífico Sur. Lo más resaltante de la noticia te lo explicamos al detalle con informes, enlaces y entrevistas en vivo en Las Claves del Día. Las Claves del Día, con Joana Castro, de lunes a viernes a las 8 de la noche, por RPP, la voz de todo el Perú. Alarmas Verisur, dígame. Hola, llamaba porque quiero poner una alarma. ¿Ha sufrido un robo? Sí, se han metido por el patio aprovechando que no estábamos. Le enviaremos un experto para que deje la alarma instalada y su casa protegida hoy mismo. Ah, bueno. Perfecto. Ahora con la nueva alarma Cero Visión, somos capaces de impedir la visibilidad del ladrón, porque no se puede robar lo que no se puede ver. Calcula online en verisur.pe o llama al 0800-229-29. Gredos presenta la Biblioteca Grandes Pensadores, los pensadores más destacados de la historia y sus obras fundamentales reunidos en una edición exclusiva de Gredos. Primera entrega Platón por solo 9 soles con 90. Son las 9:37 y recibimos telefónicamente al fiscal coordinador especializado en la lucha contra la corrupción de funcionarios, el doctor Omar Tello. Doctor Tello, muy buenos días. Gracias por su presencia en RPP. Gracias a ustedes por la invitación. Explíquenos, por favor, cuáles son los cargos específicos por los que ha sido detenido durante la madrugada el gobernador regional de Arequipa y otras autoridades del gobierno regional. Bueno, los cargos que se le atribuyen son haber conformado pues una organización criminal al interior del gobierno regional y a través de esta organización criminal haber tenido consigo también algunos consejeros y personal de su confianza para realizar algunas labores que no son propias del cargo. Específicamente, frente a algunos hechos en el gobierno, en el Consejo, para que le presten el apoyo, había entregado ciertas dádivas, había incluso ofrecido y obtenido a través de testaferros, no precisamente él, sino algunos consejeros, algunos terrenos que tendrían un valor determinado con la finalidad que lo apoyen en las decisiones que se iban a tomar dentro del Consejo. Específicamente lo que vuelvo a repetir son tierras, se habría recibido dinero, 3.000, 10.000 soles, se había recibido whiskies, con la finalidad de captarlos y que las decisiones que tomara al interior del gobierno, del Consejo regional, sean apoyadas y de esta manera pues comenzar a realizar ciertas actividades que no son nada sanas.
incluso hablamos de puestos de trabajo que se habrían negociado. La investigación que ha conducido a esta detención, porque en otros momentos pensábamos que iba a producirse también por otras razones, pero nos ha sorprendido anoche. ¿Cuánto tiempo ha tomado la investigación y por qué es que ha concluido justo esta madrugada? Bueno, la investigación, como todas, tiene una etapa de reserva, la cual nosotros valoramos bastante porque a través de ella podemos realizar actos de investigación que traslucen la eficiencia justamente en el operativo al momento de darse. En este caso, las investigaciones se han iniciado ya hace un año aproximadamente a raíz de una denuncia de una testigo protegida que quiso colaborar con la justicia, confió en el Ministerio Público, en la Fiscalía Anticorrupción, trajo elementos de convicción necesarios y a partir de ahí se genera pues una serie de actos de investigación juntamente con la Policía Especializada, la del COCOR, y apoyada también por labores de inteligencia con Dijimín. Producto de todas estas acciones se pudo establecer la vinculación que he señalado anteriormente, la cual fue puesta en conocimiento del juez. El juez ha merituado todas las actuaciones, ha visto pues que efectivamente hay indicios de la comisión delictiva, de colusión, de cohecho sobre todo, y ha otorgado las medidas que ahora ustedes están viendo, ¿no? De medidas de detención de 20 personas, entre funcionarios y extraneus, como también el allanamiento de sus viviendas y los locales de la municipalidad, de gobierno regional. Lo que nos dice usted es que la Fiscalía y el Poder Judicial toman una decisión en base a consideraciones radical y exclusivamente técnicas con prescindencia del contexto político y social en el que estamos viviendo. Siempre ha sido así, el Ministerio Público no tiene ningún apego a cuestiones políticas, nosotros realizamos una labor totalmente independiente, neutral en el aspecto político, todas nuestras actuaciones están vistas de esa manera y esto también obedece a lo mismo. El juez al considerar los elementos de convicción lo hace única y exclusivamente sobre el mérito de las mismas y convencido también de que existen esos indicios pues de la comisión delictiva. Y es lo que ahora se le ha presentado también al Poder Judicial. El Poder Judicial ha aceptado el requerimiento del fiscal Arturo Valencia, que es el fiscal provincial de anticorrupción acá en Arequipa, y es por ello pues que ha otorgado las medidas. Desde que usted está en las funciones que ejerce actualmente, ¿cuántos gobernadores regionales han sido detenidos? No tengo ahorita el número exacto, pero sí podría indicar pues que tenemos varios procesados y todavía en investigación. O sea, tenemos muchos gobernadores investigados. Lamentablemente no tenemos los recursos para poder agilizar estas investigaciones porque se requieren de personal fiscal, se requiere sobre todo de peritos y el Ministerio Público hasta hace poco, frente a un pedido que formuló la Fiscalía de la Nación, no nos ha entregado ni siquiera la tercera parte, ¿no? Entonces eso perjudica la labor que venimos realizando porque nosotros estamos trabajando de manera constante, permanente, pero no tenemos el apoyo para poder continuar con las investigaciones y entregarle a la sociedad lo que corresponde, que son investigaciones claras, eficientes, y estamos hasta cierto punto dificultando la lucha contra la corrupción. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por sus declaraciones, señor Omar Tello. Recuerdo que usted es el fiscal coordinador de la lucha contra la corrupción de funcionarios y a ese título ha tenido un rol protagónico en la decisión que se ha tomado durante la madrugada de detener al gobernador regional de Arequipa acusado por cargos de corrupción. Suponemos que se va a pedir para él una prisión preventiva. ¿Aló, señor Tello? Sí. ¿Usted sabe respecto de lo que viene ahora, se solicitará para él una prisión preventiva? Todavía lo estamos evaluando. Hay que tener en cuenta que además de los elementos de convicción que se han presentado al juez para la detención preliminar, tenemos 10 días para analizar la documentación que ha sido incautada o que está siendo incautada porque todavía no termina el operativo y también, aparte de ello, algunas declaraciones. Tenemos conocimiento también de que es posible que algunas personas puedan ingresar en una situación determinada, ¿no?, bajo protección, que puedan dar también algunos elementos importantes para cerrar algunas investigaciones y con todo ello requerir al juez la prisión preventiva si es que también lo amerita. De acuerdo. Estas investigaciones tienen que ver solamente con casos de corrupción y no los casos de violación que se le imputaban. No, somos competentes solo para casos
vinculados al delito de corrupción funcional. Los otros casos de violación no están dentro de esta competencia. De acuerdo. Muchísimas gracias, señor Omar Tello, fiscal coordinador de la lucha contra la corrupción de funcionarios. Muchas gracias por su presencia en RPP. Recibimos ahora, muchas gracias, presencialmente a un congresista de Ucayali que ha sido elegido vocero de la bancada de Acción Popular. Vamos a hacer una brevísima pausa para escuchar a los anunciantes de RPP y regresamos con una entrevista en la que nos explicará la posición de su partido frente a la sesión del día lunes, en la que se presenta a pedir la confianza ante la representación nacional la primera ministra Mirta Vázquez. Se trata de Elvis Vergara, representante por Ucayali. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental. Estudia sin barreras de tiempo y espacio en pregrado y posgrado con los líderes de la educación a distancia en el país. Un día como hoy, 23 de octubre, en 1940, nace en un pequeño poblado del Brasil la máxima estrella del fútbol mundial, Pelé. Adolescente todavía, es contratado por el equipo del Santos de Sao Paulo, en donde desarrolla una extraordinaria carrera profesional. Dueño de un asombroso dribbling y de una pasmosa capacidad de cabecear el balón, Pelé deslumbró mientras jugó a los aficionados de todo el planeta. Jugando por la selección brasileña, consiguió 3 Copas Mundiales en 1958, 1962 y 1970. Es considerado por muchos como el mejor y más completo jugador de fútbol de la historia. 4 años después, un día como hoy, en 1944, se produce en Hendaya, en la frontera de España y Francia, una reunión entre Adolfo Hitler y Francisco Franco. La reunión tiene por objeto debatir las condiciones mediante las cuales España se unirá a la guerra que Alemania ha desatado sobre el mundo. Las condiciones exigidas por Franco de apoderarse de Gibraltar y de 3 colonias francesas en el África, así como del suministro de trigo para España, irritaron a Hitler, lo que impidió el acuerdo que hubiera logrado que España se incorporara al Eje en la Segunda Guerra Mundial. Esto sucedió un 23 de octubre, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental. Estudia sin barreras de tiempo y espacio en pregrado y posgrado con los líderes de la educación a distancia en el país. Perú. 17 años antes, las portadas de revistas, los anuncios memorables y leyendas infinitas, los conciertos, donde el puño se agita y la garganta grita. Las voces que pasaron, pero seguirán sonando 17 años adelante, conectados. No nos para nadie, y aunque todo cambie, nuestra pasión por la buena música es eterna. Escucha Radio Oxígeno. 17 años respirando buena música. Tu salud es una prioridad para RPP. Por eso, acompañamos tus tardes con información basada en ciencia y evidencia que es vital para ti. Sintoniza Espacio Vital, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. RPP, la voz de todo el Perú.
Son las 9:49 y recibimos en la sede de RPP al congresista Elvis Vergara, flamante vocero de la bancada de Acción Popular y representante por Ucayali. Señor Vergara, muy buenos días y bienvenido a RPP. Bueno, para mí encantado, Fernando, de poder estar en este programa que de hecho es la primera vez que vengo al SEC y siempre hemos estado al pendiente, pues siguiendo de cerca. Muchas gracias. Y yo debo decir que es la primera vez que veo una máscara sanitaria tan bella porque ha sido hecha con iconografía Shipibo, que es una comunidad de su región, Ucayali. No solamente eso, sino que fue hecho a mano por la comunidad de Shipibo con Ivo, ¿no? Es una herramienta sanitaria, si bien es cierto, pero es un orgullo tenerlo, pues, y exponerlo. Nos alegra que dé muestras de la diversidad de nuestro país con su presencia acá. Ahora, vamos al tema de fondo. ¿Qué va a pasar el lunes? ¿Cuál es la actitud que tiene la bancada de la cual usted es vocero respecto al acto que se llevará a cabo ahí, que es la presentación de la primera ministra con la consiguiente solicitud de confianza a la representación nacional? Bueno, precisamente el día jueves hemos tenido la visita en la bancada de Acción Popular. De hecho, estamos bastante, cierto modo, halagados de que la primera ministra fue a la bancada y nosotros nos fuimos al PCM. Eso es un gesto importante porque demuestra que hay desprendimiento de su parte para poder entablar el diálogo, ¿no? Y en ese diálogo, precisamente, ellos nos han explicado, digo ellos porque se fue con el ministro de Economía, con Pedro Franklin, nos han explicado las políticas generales, ¿no?, que tienen que ellos trazar para poder seguir la ruta que el gobierno de turno se ha dispuesto para el país. Y precisamente dentro de la conversación también nosotros le hemos hecho llegar nuestras preocupaciones que van, por ejemplo, por la desatención de las necesidades, de las urgencias. Hay conflictos sociales que están ya desde varios días atrás, como los de Puno, como los de Junín, que no han sido atendidos en su oportunidad, y que hay otros conflictos sociales que están probablemente por estallar, y nosotros lo que le pedimos encarecidamente a la primera ministra es que atienda primero esos conflictos sociales antes que cualquier cosa que pueda hacer. Segundo, le hemos pedido que tenga mayor cuidado, por decirlo menos, al momento de que sus ministros designen a funcionarios, como el caso de los diplomáticos, ¿no? Lamentablemente al señor Maurtua, que ha cometido el error de su vida. Eso es el jefe de Estado, ¿eh? Designación de un embajador político, en el ministro firma o cofirma, pero es el jefe de Bueno, Estado. lo que pasa es que el canciller Maurtua es un diplomático de carrera, y como diplomático de carrera él sabe todas las condiciones que tiene que tener un embajador. Aún así, él no podría, pues, porque al confirmar o al suscribir está dando fe o está también, de alguna manera, siendo responsable de esa designación. Eso por un lado. También hemos pedido, pues, obviamente, que se tomen, dentro de sus atribuciones de ellos, porque no es la nuestra, que se tomen el tiempo para poder evaluar cada designación de los ministros. Tenemos, por ejemplo, el ministro del Interior que no puede seguir en el cargo. Para ustedes es una exigencia que sea retirado el señor Barranzuela para votar la confianza. Le hemos pedido expresamente a la primera ministra que evalúe su retiro del señor Barranzuela. No es en sí el punto determinante para votar o no por la confianza, pero sí haría mucho favor al país y de alguna manera sería un gesto importante para que quizás podamos tener una decisión mejor colegiada, ¿no? ¿Diría usted que su sensibilidad política lo hace estar a la vez alejado de los que quieren promover una asamblea constituyente y de los que quieren vacar al presidente de la República? ¿Está igualmente alejado de estos dos polos? Uy, pucha, si supieran ustedes, en el Congreso es una batalla campal día a día. El Congreso es terriblemente polarizado. Nosotros, no solamente los de Acción Popular, por cierto, los de APP también, en cierta manera, hacemos las veces de árbitros, de mediadores. AP y APP. Así es, porque por un lado no podemos tampoco darle toda la predisposición de querer hacer las cosas a su manera a los del frente, ¿no? O sea, de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación, y tampoco podemos avalar, pues, las actitudes todas las actitudes de los de la izquierda, ¿no? Que ahí está JP, el partido precisamente de gobierno, y Somos Perú, que eventualmente también se pliega a ellos. Nosotros lo que hacemos es evaluar
evaluar cada posición, evaluar cada intención, cada propuesta, y de acuerdo a ello merituamos pues para poder votar, ¿no? Y muchas veces hay cosas que se plantean de manera muy acertada de un lado, pero el otro lado porque viene del frente simplemente no sirve, y viceversa. Entonces lo que nosotros hacemos es merituar y hacerla, como vuelvo a decir, hacerla de árbitros, pues. De acuerdo. Ahora bien, hablemos sobre su región, porque es característica de un problema grave que afecta a todo el país, que es el de la corrupción. Nos ha impactado la detención durante la madrugada del gobernador regional de Arequipa. Y la expresión más grave de la corrupción es la que viene del narcotráfico, que sabemos que corrompe y manipula autoridades públicas. Y hay una cosa que usted ha dicho que me ha impresionado mucho, que en su región, Ucayali, solamente en su región, se han detectado 42 pistas de aterrizaje clandestino de avionetas indudablemente destinadas a sacar cocaína de nuestro país, cocaína a partir de las hojas de coca cultivadas por los cocaleros. ¿Qué solución hay, por lo pronto, para el problema de los cocaleros, que cultivan eso a veces bajo presión y a veces porque no tienen alternativa, pero que si se le ofreciera otra que satisfaciera sus necesidades económicas, probablemente podrían cambiar? Explíquenos, por favor, qué promueve usted para resolver el problema cocalero y luego veremos el de narcotráfico. Respecto al particular, cualquier problema pasa primero por la renuncia de este ministro, el ministro del Interior. Porque no podemos tener a un ministro del Interior que debería velar por la seguridad pública, debería velar por la lucha contra la delincuencia, que más bien promueve la hoja de coca, sabiendo que la gran mayoría del producto de la hoja de coca va al narcotráfico. Aún a sabiendas de eso, promueve la hoja de coca y además pues es abogado de los cocaleros, muchos de ellos, no digo que todos, pero muchos de ellos pues que le hacen el favor al narcotráfico. Entonces primero nosotros tenemos que, ahí sí somos claros y tajantes, no puede haber medias tintas, tenemos que exigirle al presidente el cambio del ministro del Interior respectivamente para poder solucionar este asunto. Segundo, tenemos que buscar alternativas. Hay un programa de desarrollo alternativo, hay programas de desarrollo alternativo, de hecho, que se viene trabajando con Devida hace mucho tiempo, pero Devida, ¿qué dicen los cocaleros o qué dicen los agricultores? Muchos de ellos que cuestionan a Devida, dicen que Devida, bueno, no les ha brindado la asistencia técnica y el acompañamiento permanente para que ellos puedan sacar sus productos. Yo un cocalero, ejemplo, hago mi parcela de hoja de coca en 3 a 6 meses y estoy sacando pues mis recursos, ¿no? Para poder dar a mi familia alimentación, para poder dar a mis hijos para que vayan a estudiar. Pero ¿qué pasa cuando siembro, por ejemplo, palma aceitera? Cuando siembro, por ejemplo, cacao, tengo que esperar 3, 4 años para poder volver a tener plata en mi bolsillo. ¿Y de dónde voy a vivir mientras tanto? Eso es lo que pasa en la zona de selva, ¿no? Respecto a los cultivos alternativos. Y eso, por ejemplo, es un tema que hasta ahora no se ha resuelto. Y es el principal problema por el que los cultivos alternativos en muchos lugares no han tenido éxito, en otros sí, por supuesto. De acuerdo. Señor Vergara, usted es un joven dirigente de Acción Popular, aunque está en el partido desde que tenía 19 años, creo, y ha hecho una carrera desde su Pucallpa natal. Ahora bien, cuando llega a Lima para ser congresista, y llega con ilusiones, naturalmente, ¿qué es lo que ha descubierto en el Congreso? ¿Por qué las cosas se entrampan? ¿Por qué las soluciones técnicas son víctimas de sectarismos políticos? ¿Por qué pierde prestigio el Congreso ante la opinión pública? Primero que nosotros, la población en general, incluso los políticos locales, vemos al Congreso desde afuera con una óptica distinta. Y cuando estamos adentro nos damos cuenta que en realidad las cosas no son tan fáciles como parecen. Este gobierno, por ejemplo, nos está poniendo bien difícil la chamba. ¿Por qué? ¿Qué hace el gobierno que le pone difícil la chamba?
Bueno, primero que nos ponen ministros que no corresponden, no tienen los credenciales ni académicos ni morales suficientes para poder estar en el cargo. Muchos de ellos, obviamente, hay unos con suficientes cualidades y ciertamente para sacarse el sombrero, pero hay otros que no. Y entonces cuando nosotros entramos en el debate de si debe o no debe estar, nos distraemos a tal punto que dejamos de lado quizás muchos temas que son de vital importancia para el país, como la reactivación económica, por ejemplo, ¿no? Eso es un gran problema. El otro problema es que la falta de consenso que hay en el Congreso es terrible, y esto a propósito de la polarización política que viene desde fuera del Congreso hacia adentro. Claro que sí. Una última pregunta relativa a su región de Ucayali, que queremos tanto en realidad, ¿no? Quien ha estado ahí se queda enamorado de esa región. Usted ha visto lo que ha pasado durante la madrugada con el gobernador regional de Arequipa. Imaginamos el impacto que los arequipeños han